Buenas tardes, yo soy Iván Eduardo Santos y voy a hablar sobre los cuidados postoperatorios de pacientes edéntulos. Bueno, cuando hablamos de la instalación y control de la prótesis, nos referimos a que en la instalación es cuando nosotros le damos la prótesis al paciente y tenemos que explicarle todas las indicaciones que él debe de tener, los cuidados. Y el control es el seguimiento que nosotros tenemos que darle al paciente si él presenta algún problema o molestia. Entonces, son una serie de controles y chequeos hasta obtener el ajuste y asentamiento de la prótesis en los tejidos. En la instalación de prótesis totales debe revisarse cuidadosamente la superficie interna de la prótesis, por ejemplo, que no tenga bolitas o bordes afilados en su superficie interna que le produzca alguna molestia al paciente al momento de ponérsela. Cuando hablamos de las instrucciones del paciente, nos referimos, por ejemplo, en primer punto, cómo colocar y retirar la prótesis. Eh, Tenemos que enseñarle al paciente cómo colocar y retirar la prótesis correctamente sin que a este le produzca algún daño al ponérsela o quitársela. Si es posible, es mejor auxiliarnos con un espejo para que él se mire y pueda darle un mejor uso a las enseñanzas que le demos. Y con respecto al tiempo de uso, que no se recomienda llevar la prótesis las 24 horas del día. Es mejor, lo más recomendable es que él se la quite por lo menos unas 6 u 8 horas al día. Hay pacientes que por cuestiones psicológicas o emocionales no se la quieren quitar ya una vez que la tienen. Entonces, si este es el caso, lo mejor es decirle que se quite la prótesis por lo menos unas 3 horas al día, como mucho. Y cuando se la quiten, lo mejor es dejarlas descansar en un vaso con agua, la prótesis. Cuando hablamos de la masticación va a estar alterada, puesto que es un objeto extraño el que se tiene en la boca y hace falta acostumbrarse a esto. Por lo tanto, hay que indicarle al paciente que tiene que comer despacio y de forma regular. No tiene que morder alimentos demasiado duros o que sean demasiado grandes. Tiene que comenzar primero con alimentos pequeños y blandos. Tiene que ser una dieta blanda para que el paciente se acostumbre y no reciba tanta carga masticatoria. Cuando hablamos de la fonación, la fonación en su forma de hablar va a estar alterada. Esto, como ya dije antes, es por un, un objeto extraño que se tiene en la boca. Entonces el paciente, hay que indicarle al paciente que debe platicar en voz alta, tiene que practicar las palabras que más se le dificulten. Y hay aspectos en la forma de hablar al tener la prótesis que van a traer esta dificultad, como por ejemplo el exceso de saliva al tener la prótesis que va a estimular las glándulas salivales. También una macroglosia que la lengua se va a estimular y va a agrandar su tamaño, pero esto es algo normal y va a cambiar con el tiempo. Y también el material de base que cubre el paladar que utilizamos también puede influir en la forma de hablar del paciente. Y por la paciencia también es algo importante que debemos recalcar, puesto que nosotros tenemos que explicarle al paciente que todo esto es un proceso que necesita tiempo y él tiene que aprender a manipular su dentadura nueva. Cuando hablamos de la higiene bucal, nos referimos a que el paciente siempre tiene que tener la limpieza de su boca al día, tanto la boca del paciente como su prótesis. Tiene que ser una eliminación diaria y cuidadosa del biofilm, porque siempre hay aparición de este en la prótesis y en la cavidad oral.
y es de suma importancia reducir esto por la aparición de estomatitis protésica. Entonces hay ciertas pautas que se deben seguir para que se haga una correcta limpieza de la prótesis. En primer punto, hay que limpiar las prótesis sumergiéndolas en limpiadores de dentaduras que no sean abrasivos. Estos son unos limpiadores especiales y no se deben de usar los dentríficos que se usan comúnmente, puesto que pueden dañar el material de la prótesis. Los limpiadores de prótesis solo se usan fuera de la boca y las prótesis deben lavarse a fondo. A esto se refiere a que debe lavarse tanto su superficie externa como interna con un cepillo que no sea muy duro, que sea suave, pero que quite toda la suciedad. Y por último, las dentaduras postizas no deben sumergirse en agua hirviendo o en alguna otra sustancia que contenga cloro, puesto que va a dañar el material. Hay factores individuales en los pacientes en los que estos puedan necesitar más ayuda para el rendimiento de sus prótesis totales, como por ejemplo su anatomía oral. Si esta está muy limitada, por ejemplo, si es demasiado pequeña, va a necesitar una mejor adhesión, puesto que la prótesis tiene que ir adherida en la mucosa. En segundo lugar, la serostomía, que es lo que llamamos la boca seca, puesto que la saliva influye en la retención y en la adhesión de la prótesis. Las prótesis dentales completas inmediatas, que a esto se refiere a cuando, por ejemplo, hacemos una extracción dental y aplicamos y confeccionamos la prótesis total demasiado rápido, puesto que hay una recesión ósea en ese momento y puede cambiar la anatomía oral. La psicología del paciente también influye, puesto que no todas las personas son iguales y se requiere otros tipos de enseñanza. También la higiene de la prótesis. Hay personas que tal vez no lo hagan de forma correcta y debemos hacer hincapié en este aspecto. Y la estomatitis protésica, que esto va de la mano con la higiene y con el tiempo de uso de la prótesis. Cuando hablamos de los fijadores para prótesis, estos ayudan a estabilizar y asegurar y mantener el rendimiento de la prótesis. Estos vienen en una presentación de una pomadita que se aplica en la superficie interna de la prótesis y favorece a la retención de esta en conjunto con la saliva. Los adhesivos deben utilizarse en una medida justa. En una medida justa no debe rebasarse demasiado. Y esto se debe retirar de la cavidad oral cada día. Estos fijadores ayudan, por ejemplo, en una anatomía oral limitada, mejoran en la retención y en la estabilidad y ayudan a gestionar los cambios graduales en los tejidos blandos y duros a lo largo del tiempo. Y cuando hablamos de la serostomía, aumentan la retención y la capacidad de la masticación. Entonces, en un control periódico que nosotros tenemos que hacer al paciente, que esto fue lo que yo expliqué en el primer momento, nosotros tenemos que hacer ajustes, retoques y correcciones o ocluso articulares, así como también ordenamiento de nuevas prótesis si esto es lo necesario. Entonces, ¿qué se debe hacer con un mordisqueo de la lengua o carrillos? Por ejemplo, si el resalte es correcto, em, que no suele ser necesario corregir toda la prótesis, sino que lo que se debe hacer es eliminar algún borde agudo de los dientes o redondear y pulir. Si falta resalte, entonces lo que se debe hacer es rebajar de vestibular en altura o bien una cúspide palatina superior, si la mordedura es deslingual. Y si persiste una vez corregidas las cúspides,
Entonces se debe pegar rodillos de modelina sobre los flancos vestibulares de la prótesis para rechazar el carrillo y esto después debe eliminarse al cabo de unos días. Las náuseas son a veces provocadas en un primer momento en contacto con la prótesis. Entonces lo que se recomienda es que si se tiene un caramelo de menta para que se lleve a la boca y esto las náuseas en pocas horas desaparecen. Si las náuseas también pueden ser a causa de un ajuste en la zona postdam, después adelante de las foviolas palatinas, y esto facilita la movilidad de la prótesis. Esto irrita el paladar. Asimismo, también una prótesis excesivamente larga que sobrepase esta zona y tenga contacto con el paladar blando. También las prótesis que son excesivamente gruesas en esta zona también influye en el causa de las náuseas. Las quejas de silbido, que esto se debe al pronunciar las palabras como por ejemplo la S, que esto es más que todo va a requerir de práctica para el paciente. Y las afecciones psicológicas, que esto va de la mano con los pacientes geriátricos, puesto que nosotros trabajamos más que todo con personas de la tercera edad en el ámbito de las prótesis totales y hay que saber tratarlos a estos pacientes, pues tienen otro tipo de temperamentos y limitaciones. Y como conclusión, entonces, durante el periodo de instalación de una prótesis dental hay que reajustarla y retocarla lo necesario hasta que termine por ser útil y que sea de buen aspecto y confortable.